Te quiero tanto, Fillero, pero nacer con talento o inclinación para hacer el bien es la verdadera aberración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Palabras Gourmet. Mi nombre es Giuseppe Frías y el día de hoy, como ya habrán visto en el título del video, les tengo como una doble reseña o una doble opinión acerca de dos libros que me han gustado demasiado. Uno más que el otro, sinceramente, porque por ejemplo el otro es un cuento para niños. Obviamente a lo mejor el nivel lingüístico o el vocábulo que puede tener pues es algo fácil, pero por ejemplo son dos historias que están muy conectadas, son escritas por distintos autores, pero están en el mismo mundo. Una es El Mago de Oz, escrito por Luhrmann von Baum, y la otra es Wicked, Memorias de una bruja mala, escrito por Gregory Maguire. Realmente todo lo que quiero abarcar en este video pues sí tiene algo de spoiler, que incluso no es tan relevante para que ya no lo vayan a leer. Por ejemplo, no les arruina para nada la historia, es igual que el mismo caso del video anterior. Son como que pequeños puntos en los dos libros que te pueden como que conectar y entusiasmar a leerlos. O sea, no es realmente nada imprescindible. Ahora, por ejemplo, quiero pensar que todo mundo sabe de qué trata El Mago de Oz, que habla de una niña que se llama Dorothy, con un perro que se llama Toto, que vive en Kansas con sus abuelos, que todo, incluso desde la perspectiva de la niña, es como muy gris. Y un día es arrastrada por un ciclón que pasa por Kansas y bueno, ella está volando entre este ciclón con su perro en la casa. Y cuando por fin termina este tornado, cae o aterriza sobre una malvada bruja, que es la malvada bruja del este. Y entonces al caer la casita sobre la bruja, pues la mata, obviamente. Y cuando sale Dorothy, bueno, de la casa, ve que está en otro mundo o en otro reino, podría decirse. Y obviamente pues había muchas personitas por las cuales estaban como que gobernadas por la bruja, ¿no? Y entonces todas estas personitas están como que alabando a Dorothy y dicen que es muy poderosa, que muchas gracias por liberarlas del poder de la bruja. Y por ejemplo, la primera impresión de Dorothy es que realmente pues tiene miedo y quiere regresar a casa porque pues es una niña pequeña. Creo que por naturaleza hasta ahí vamos bien. Y los habitantes del pueblo en agradecimiento le dicen que puede haber una opción por la cual ella puede regresar a casa, y es ir a hablar con el Mago de Oz, que vive en Ciudad Esmeralda, el cual para llegar al Mago de Oz tiene que seguir un camino de baldosas amarillas, y entonces sobre este camino o en su travesía va encontrando a tres amigos, con los cuales los rescata, y ya sabemos quiénes son, que es el león cobarde, el hombre de hojalata y el espantapájaros. Por ejemplo, incluso cada uno de ellos tiene como una deficiencia, y bueno, ellos está esa parte filosófica, reflexiva o de motivación de que, por ejemplo, no necesitas tener un gran cuerpo para poder ser valiente como el león cobarde, que no necesitas ser más inteligente como el espantapájaros, que no tiene cerebro, y el hombre de hojalata, que quiere un corazón. Según yo, ya no me acuerdo muy bien, lo leí hace mucho, ¿no? Pero por ejemplo, lo que quiero dar a entender con El Mago de Oz es que es un libro para niños, que realmente no es tanto, o al menos si lo leen en esta época, yo pienso que incluso la sociedad de padres de familia se pondría en contra de que sus niños se pusieran a leer esto, ¿no? Por ejemplo, el libro tiene demasiado contenido un poquito gore, o sea, tiene descripciones muy gráficas y muy bien detalladas. Y por ejemplo, para que se den una idea, ¿no? Esperen. Ok, lo que quiero es leerles una escena del libro para darles a entender que precisamente no es un libro completamente para niños, porque incluso la época en la cual se escribió, la naturaleza de este tipo de cuentos o el enfoque era precisamente espantar a los niños, para darles como que una moraleja o una enseñanza un poquito más práctica, ¿no? O sea, enseñar con miedo, que obviamente pues en esos tiempos ya no se utiliza ese tipo de metodología. Pero bueno, por ejemplo, la escena dice que así pues el leñador de hojalata alzó su hacha, y cuando la fiera estuvo a su altura, le atizó tal golpe que la cabeza quedó separada limpiamente del cuerpo, que rodó hasta sus pies partido en dos. Esta es una escena de un gato montés que quiere atacar a un ratoncito, y entonces el hombre de hojalata, que
en realidad es un leñador de hojalata. Ese es otro dato curioso. Tiene pues esta cosa con la que corta, su hacha. Y pues le da tanta ternura la parte del ratoncito que va corriendo delante de la fiera. Y entonces, ¿cómo puede ser posible que quiera matar a un ratoncito? Pues yo me lo surto, ¿no? Y entonces pues le termina cortando la cabeza al gato montés. Así que digo, esa es una escena un poquito friki. Y de ese tipo de escenas hay muchas en el libro. Ajá. Ahora, un poquito de... Bueno, sigamos con la parte de la historia. Cuando por fin llegan a Ciudad Esmeralda, conoce cada uno por separado al Mago de Oz. Cada uno como que tiene sus peticiones, que Dorothy, por ejemplo, es regresar a casa, que es como que lo más importante. Y el Mago de Oz a cada uno les dice que pues tiene que, obviamente a cada uno le va a conceder sus peticiones, siempre y cuando maten a la malvada bruja del oeste, que es hermana del este, ¿no? Y ahora tienen que adentrarse en otra aventura para ir a buscar a la bruja y pues así matarla. Ajá. Ya sabemos incluso cómo acaba. Quiero pensar que casi todo el mundo lo conoce porque es una historia demasiado famosa y demasiado vieja. Ajá. Y bueno, es el Mago de Oz. Los datos curiosos acerca del Mago de Oz realmente son muchos. De hecho, algunos no son tan profundos o no tienen un contenido tan filosófico como lo han querido encontrar muchos historiadores, ¿no? Que se han puesto a estudiar la vida de Luhmann von Baum. Por ejemplo, el que se me hace muy chistoso, muy friki, es que muchos han querido saber o pensar el porqué de la palabra Oz, o sea, qué significa, a qué hace alusión, pero pues realmente no tiene un significado tan guau, ¿no? Por ejemplo, la historia es la siguiente. Se dice, porque incluso no es algo completamente confirmado, dice que Luhmann von Baum estaba en su despacho hace muchos años cuando estaba escribiendo la historia, y cuando estaba buscando el título para tanto el libro y como el nombre del personaje, el Mago de Oz, estaba pensando cuál es el nombre ideal. De repente en una esquina tiene un archivero de 3 compartimentos. En cada compartimento tiene como que la letra de cuál a cuál va el nombre de los archivos, que es de la A a la G, de la H a la N y de la O a la Z. Cuando se enfoca en esta última sílaba, que es Oz, le gusta tanto o le agrada tanto que decide ponérsela a su libro, El Mago de Oz. Otro de los datos curiosos es que, bueno, muchos de sus cuentos, porque él en realidad escribía muchos cuentos y los escribió y quería competir contra los hermanos Grimm porque como que su gran meta en la vida, yo quiero escribir cuentos que den más miedo y que sean mejores que estos hermanos, ¿no? Y entre sus muchos cuentos, que pues, el más famoso era el Mago de Oz, muchos de sus personajes tienen alguna afección cardíaca porque Luhmann von Baum tenía problemas cardíacos, le dio infartos, le dio todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, lo vemos reflejado en el león cobarde, que precisamente quiere un corazón sano y nuevo para poder ser valiente, porque él tiene un corazón pequeño, podría decirse. Otro dato interesante es que, por ejemplo, si ustedes se ponen a googlear el origen de los magos o la historia de los magos, está como que la teoría de que antes se le podía saber qué tanto podía tener un mago dependiendo la cabellera. No sé si era muy peludo, tenía una cabellera muy larga como estilo Gandalf, Dumbledore. Y bueno, cuando vas leyendo la historia te vas enterando que el mago es calvo. Entonces eso hace alusión de que el Mago de Oz no tiene ningún poder, que es un farsante. Por eso lo pintan como calvo. También otro dato curioso es que, por ejemplo, por lo regular ya en la parte de cultura popular, o sea, en las caricaturas, en las películas, en cualquier historieta o en algún lugar donde vemos alusión a la malvada bruja del oeste, siempre no la pintan de color verde. Pero pues en realidad si tú te pones a leer El Mago de Oz completo, que es un cuentito muy chiquito, muy fácil y muy digerible, tú no te percatas, o al menos no dice en ninguna parte que la bruja es verde. O sea, ella nunca te dicen que tiene un color específico, o una fachada, o una forma física en especial. Más bien nos la ponen como verde a partir de la película, creo que de 50 y tantos, de 60 y tantos, con Judy Garland. Bueno, no sé bien qué sea, ¿no? Solo sé que es parte de la protagonista de la película. Y en esa película no la ponen a la malvada bruja de color verde. Como la película fue muy famosa, realmente es incluso una película de culto, pues desde ahí nos ponen en todas partes a la bruja de color verde. Y por último, uno de los datos
que se me hicieron más curiosos de esta historia, que es igual a partir de esta película, que no me acuerdo de qué año fue, es de que a Dorothy la vemos con zapatillas color rojas, como escarlatas, y entonces desde ahí todas las portadas de los libros, o por ejemplo me acuerdo de un capítulo de Aventuras en Pañales, que nos ponen a Dorothy con unas zapatillas color rojo, y así ya siempre ha sido. Pero igual tú te pones a leer el libro y el color original de las zapatillas pues realmente son plateadas. O sea, me hace un poquito de ruido como a partir de la parte de la tele o del cine nos cambian radicalmente la forma de ver las adaptaciones, ¿no? Y por el momento esos son algunos de los datos curiosos acerca del Mago de Oz. El otro libro del cual les quiero hablar y que realmente me ha encantado, creo que podría decirse que es de mis libros completamente más favoritos, o sea, está entre esos 3 libros que de los cuales yo siempre podría estar recomendando, ¿no? Y este libro es Wicked, Memorias de una bruja mala, escrita por Gregory Maguire. Gregory Maguire, para empezar, es un escritor estadounidense, es más que nada periodista, es homosexual, tiene hijos, tiene esposo y bueno, realmente él escribió esta parte de Wicked como una forma de un fanfiction, ¿no? O sea, realmente él se quedó muy picado con la parte de El Mago de Oz y entonces como que quería saber o haber más libros de este autor que realmente... Tengo entendido que creo que hubo otros 3 o 4, pero realmente no tuvieron como que el mismo éxito como el original. Y entonces, ya ¿saben qué? O sea, ya pensando, yo voy a hacer mi propia historia, mi propio fanfiction. Y entonces, bueno, pegó definitivamente también este libro. Este libro incluso tiene una obra musical, que realmente la obra musical no la ponen muy estilo la película de los 60 y tantos. Como que muy bonita, como que no hay nada imperfecto. O sea, le ponen otro tipo de realidad, ¿no? Pero es muy bueno el musical. Y la historia nos habla acerca de la vida de Elphaba. Elphaba es la malvada bruja del oeste y nos da a entender desde niña hasta su vida adulta, que es cuando conoce a Dorothy y se enfrenta con ella, si realmente todo lo que hizo para convertirse en malvada está justificado o no. Porque entonces nos da a entender que desde niña es una niña completamente marginada, discriminada incluso por sus propios papás. O sea, la mamá incluso la quería, creo que, intentar asesinar en algún momento porque nace con algunos efectos congénitos muy desarrollados, ¿no? Y entonces nos da a entender también lo que realmente es Elphaba, si es humano o no, y nos pone como que toda esa parte de sus sentimientos muy a flor de piel, ¿no? Por ejemplo, también es vista de mal manera ante la sociedad porque Elphaba se enamora de un príncipe, de una tribu. O sea, está muy fumado el libro, ¿no? Se enamora del príncipe de una tribu. Este príncipe pues ya está comprometido y entonces cuando tiene sus que veres con Elphaba, para los demás es como... Elphaba es la otra, ¿no? Entonces también eso es mal visto ante la sociedad, o sea, porque está andando con un hombre comprometido y futuramente casado. Y en la escuela nadie la quería por ser verde. Y por ejemplo también nos pone la historia de Glinda, o Galinda, que es la bruja buena del sur, que a lo mejor ella no era tan buena como nos la hacen pensar o ver. Y también nos pone esa parte de autorreflexiva, ¿no? De que qué tanto queremos poder cambiar nuestro camino. Ajá, porque por ejemplo a Belinda nos la ponen como una niña muy presumida, como que le vale totalmente lo que pueda causar en los demás, esa parte de que tanto mis hechos o mis acciones tienen efectos sobre los demás. Y está muy padre esa parte, ¿no? Este libro es muy fumado, realmente creo que sí se metió sus llegues el autor. Porque, por ejemplo, te narra historias tan bizarras y tan extrañas, estilo creepypastas. Y ese es uno de los detalles que me encantó del libro, que es literatura para adultos. O sea, completamente esta historia, a pesar de que tiene los elementos del Mago de Oz, sigue como que teniendo una evolución, ¿no? No es completamente para niños, definitivamente, ¿no? Y incluso para adultos, o sea, el vocabulario es demasiado pesado. O sea, había partes en las cuales yo iba leyendo y de repente, ¿qué pedo acabo de leer, no? O sea, tengo que revisarme tantas páginas para volver a entenderlo, ¿no? Otra cosa interesante de este libro es el personaje de Elphaba como tal, el nombre que ésta tiene, ¿no? Un ejemplo, en El Mago de Oz nunca nos dicen cómo se llama realmente la malvada bruja del oeste. Solamente la conocen como la malvada bruja, la bruja verde o la bruja. Y el nombre Elphaba está compuesto por las siglas de Luman from Baum. Entonces es como que muy... Elphaba, ¿no? Ya hablándolo en español. O sea, está muy padre esa parte.
Otra cosa es que, bueno, ya hablando un poquito más de la historia te digo, nos habla acerca del Faba, sobre sus acciones realmente están justificadas para hacer el bien o el mal. Y por ejemplo nos habla que pues obviamente pues se enamora de un príncipe, bueno, hablando del príncipe, me encanta la manera en cómo relata el sexo. O sea, sí tiene como que unas partes muy esporádicas el libro, pero al momento que narra la parte sexual del Faba y el príncipe que se llama Fillero, no es nada vulgar. O sea, realmente lo hace de una manera tan poética y tan, no sé, bueno, cuando lo iba leyendo hasta me erizó la piel de lo hermoso que está escrito. Ajá. Bueno, ahora sí enfocándonos en la historia. El Faba realmente se hace mala ante los ojos de todos los demás porque cuando llega a la universidad, y ahora sí, enfocándonos un poquito en la parte de la historia, el Faba se hace mala gracias a que cuando va a la universidad conoce, bueno, a esta Glinda, empieza como que esa parte de amistad entre ellas dos. Después esa amistad se ve quebrantada por la directora del colegio y el mago de Oz, porque resulta que hay todo un complot político entre la escuela, que es, bueno, la directora de la escuela, que es Madame Morger. Ay, no me acuerdo cómo se llama la vieja, ¿no? Bueno, entre la directora que es malvada y entre el mago de Oz, que entonces tienen un plan maquiavélico para asesinar a todos los animales del reino. Ok, como que los animales. Otro dato muy friki del libro. Por ejemplo, te relata, meten un poco la parte de religión, ¿no? Te dice que los animales, hay dos tipos de animales en el reino de Oz, que son los animales con A mayúscula y con A minúscula. Los de A minúscula son animalitos simples, un gato, un perro que no hablan, o sea, X, ¿no? Y los animales con A mayúscula son combinaciones entre personas, entre animales que sí pueden hablar y forman un papel activo en la sociedad y entonces el mago de Oz y la directora piensan que los animales con A mayúscula no tienen derecho a nada porque entonces son animales y no tienen alma, y si no tienen alma no son humanos, y entonces está este rollo filosófico, ¿no? O sea, les digo, es una cosa muy fumada. Y bueno, entonces quieren asesinar o quitarle el puesto que tienen activo en la sociedad a los animales. Y el Faba se pone como activista y como que yo lucho por ellos y entonces tienen que pasar sobre mí y entonces es visto como una revolucionaria, ¿no? Y eso es malo para la sociedad, ¿no? Y es las partes como que muy interesantes del libro. Ahora sí, digamos que es como que todo lo que yo les pudiera decir de la historia para que no se sigan spoileando y bueno, realmente compren este libro, le den una oportunidad de leerlo, ¿no? En físico, en formato digital, creo que lo pueden descargar gratis en Google. O sea, realmente es muy interesante, me gustaría que ustedes pudieran dar una oportunidad a esta historia. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado en verdad esta parte de dar datos interesantes detrás de las publicaciones de los libros. Me gustaría seguir haciendo esto. Si a ustedes les agrada la idea, comenten en la parte de abajo. Les dejo toda la parte de mis redes sociales y yo los veo para la próxima. Bye.